Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Venezuela, crónica de un país entregado. Episodio número 3. Final. La última salida. Traiciones, captura y el precio de la libertad. Bienvenidos a la historia que nadie quiere escuchar. Comenzamos. A ver, vayan acomodándose porque lo que vamos a contar no es teoría conspiratoria de bar ni meme viral de redes sociales, ni chisme de cuñado después de 2 gin tonics. Lo que vas a escuchar aquí sí pasó. Y este capítulo es el punto exacto donde todo dejó de ser un puto rumor para convertirse en historia real. El 3 de enero de 2026 no fue solo otro día en la historia de Venezuela. Fue el día en que todo cambió y el mundo empezó a dividirse entre quienes celebran y quienes aún no entienden cómo pasó. Esa frase no sonó en un tuit trillado ni en un foro raro. Esa es la línea que separa una crisis de una hecatombe geopolítica. Después de años de gritos, protestas, sanciones, negociaciones, bloqueos, denuncias y muertes de a uno, de repente se encendió la chispa que nadie creyó posible. No fue una elección más, no fue una presión diplomática, no fue otra marcha en Caracas. Fue una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos que terminó con la captura del hombre que había hecho de Venezuela su reino personal y su esposa a su lado. El tipo que resistió denuncias de fraude, protestas implacables, colapso económico histórico y sanciones brutales, de pronto estaba siendo escoltado bajo custodia extranjera en otro país. Sí, ya lo sé. Suena a guión de película de Hollywood o a novela de ciencia ficción política. Pero créeme, el mundo lo vio en vivo en pantallas de noticias, portadas y transmisiones globales. Fue tan real que se organizó una audiencia en un tribunal federal en Nueva York, donde el hombre que gobernó Venezuela por más de una década se plantó frente a un juez y dijo, con un tono desafiante, que era inocente y que seguía siendo presidente y que fue capturado en su casa en Caracas. Esa declaración no es ficción, es lo que se dijo con traducción oficial en la corte. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder años, no días, porque antes de que una operación de esta envergadura salga adelante, no se improvisa nada. Hay meses de acumulación de tensión internacional, semanas de presión legal, intensas conversaciones secretas entre gobiernos y sobre todo un fenómeno político y jurídico que ya no podía ocultarse bajo alfombra alguna. Las instituciones venezolanas estaban podridas, infiltradas y cómplices de redes criminales a un nivel que dejó de ser política para convertirse en crimen organizado. Y mientras gran parte del mundo debatía si Venezuela era una crisis interna o problema regional, había gobiernos, agencias e investigadores que tenían archivadas décadas de datos, rastros de dinero, acusaciones de narcoterrorismo estructurado y pruebas de que el Estado venezolano
no solo toleraba, sino que facilitaba rutas de drogas, lavado de dinero y alianzas con cárteles. Esa acumulación desembocó en una acusación formal en tribunales estadounidenses que no se podía ignorar. Conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armas destructivas, conspiración para poseer ametralladoras. Una lista que describe a un dirigente que había cruzado todas las líneas rojas posibles. Todo eso era el caldo de cultivo, pero nadie esperaba lo que el 3 de enero realmente pasó. Una operación combinada de fuerzas militares y de seguridad que penetró territorio venezolano, localizó a Nicolás Maduro y lo sacó del país para enfrentarse a la justicia en Nueva York. No fue un arresto convencional, no fue una entrega voluntaria, no fue un exilio negociado. Fue captura bajo custodia en suelo extranjero por cargos que décadas atrás hubieran parecido imposibles de imputar a un jefe de Estado. Esta introducción no está hecha para suavizar nada. Está hecha para poner el dedo en la llaga y decir de frente, después de todo lo que vivimos en el episodio 2, el fraude, la represión, el terror institucionalizado, la economía colapsada, llegó un punto en que el mundo decidió que ya no podía seguir ignorando lo que sucedía en Venezuela. Y lo que vino fue una acción que dividió al planeta entero entre quienes gritan libertad y quienes ven una violación de soberanía. El 3 de enero de 2026 es más que una fecha. Es el momento en el que la historia dejó de ser debate político para convertirse en un hecho que pesará en los libros de historia, en tribunales, en relaciones internacionales y en la memoria de millones de venezolanos. Porque una sola acción puede reconfigurar no solo un país, sino toda una región. Este capítulo no te va a dar respuestas fáciles. No vinimos a consolarte ni a justificar nada. Vinimos a contar lo que pasó, lo que se dijo, lo que se declaró en tribunales y lo que aún sigue desenlazándose en el tablero global. Y apenas estamos empezando. Negociaciones que nunca evitaron la acción. A ver, antes de contar la parte más loca de esta historia, sí, esa parte donde Maduro termina en Nueva York enfrentando cargos federales estadounidenses, tenemos que entender que eso no fue un puñetazo de la nada, ni una idea salida de una mente pirada. Lo que vino fue el resultado de años de negociación fallida, de sanciones de mierda que no hicieron más que tensar la cuerda, de presión política global y de acusaciones formales de narcoterrorismo y crimen transnacional que no se pudieron ignorar por siempre. Desde que Hugo Chávez se murió y ese pinche régimen perdió a su payaso mayor para que lo protegiera, ya te lo conté en el episodio 2, Venezuela quedó en manos de un tipo débil en carisma, pero fuerte en terquedad, Nicolás Maduro. El problema no era solo que Maduro estaba ahí, sino que el país se fue pudriendo de adentro hacia afuera. Y mientras el mundo miraba, negociaba y negociaba, el reloj interno de la economía, la política y la justicia internacional seguía corriendo. Las señales empezaron mucho antes de la madrugada del 3 de enero de 2026. Primero, la acumulación de sanciones económicas y de aislamiento diplomático fue como una gota constante de ácido. Poco a poco corroía toda posibilidad real de diálogo. Los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países impusieron sanciones cada vez más duras a funcionarios chavistas,
a la exportación de petróleo y al sistema financiero venezolano. Algunos decían, ¡ay, es muy duro! Y otros decían, no manches, eso ni duele. Y la verdad es que sí dolió, pero no como para tumbar a Maduro de inmediato. Después vinieron las negociaciones políticas, esas que parecían eternas y que eran transmitidas como si fuera la última oportunidad de humanidad en la Tierra. Delegaciones iban y venían, se reunían, se sentaban, hablaban de elecciones, de observadores, de la liberación de presos políticos, de reformas y mil mamadas más. Cada vez que parecía que algo iba a pasar, terminaba en el mismo hoyo. Humo, promesas y cero resultados concretos. Más que negociaciones parecían esos programas de cocina donde al final nadie sabe qué ingredientes se pusieron. Mientras tanto, Venezuela se hundía. Los precios del petróleo, que alguna vez fueron el motor de una de las economías más prometedoras de Latinoamérica, estaban tan jodidos que ya nadie podía sostener el espejismo. La inflación era hiperinflación. La moneda ni siquiera era algo decente para prender leña. Y la gente sobrevivía vendiendo lo que podía o emigrando por millones. Era una crisis permanente disfrazada de normalidad. Pero no fue hasta que los tribunales de Estados Unidos empezaron a sacar a la luz acusaciones formales contra Maduro y su círculo cercano por narcoterrorismo y tráfico de drogas, que el asunto empezó a dejar de ser política internacional para convertirse en problema criminal estructural. Y ahí no se puede negociar. No puedes sentarte con alguien que está acusado de conspiración para traficar cocaína, narcoterrorismo y otros delitos federales graves y pedirle que se porte bien, por favor. Los datos no son opinión. Son cargos que pesaban desde 2020 y que la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Nueva York tenía listos. Mientras esa bola de nieve iba creciendo, los gobiernos que antes solo se quejaban, ahora empezaron a tomar distancia con más firmeza. Algunos gobiernos latinoamericanos, como México primero, después otros, empezaron a criticar abiertamente el autoritarismo y la represión venezolana. Otros, incluyendo Estados Unidos, comenzaron a mover tropas, a posicionar buques, a interceptar barcos relacionados al petróleo venezolano y a hacer una presión sostenida que, vista en retrospectiva, se parecía más a la antesala de una intervención que a simples gestos diplomáticos o sanciones económicas. Y no nos hagamos pendejos. No se trata solo de una visión simplista de gringos malos contra el dictador malo. La realidad es mucho más grotesca. En Washington escuchaban, y aún escuchan, que el régimen no solo reprimía brutalmente a su población, sino que había tejido redes criminales tan profundas que implicaban sanciones, tráfico de drogas, vínculos con grupos violentos y enorme corrupción. Cuando el sistema estadounidense decide que esa mierda le toca a ellos, no se queden declaraciones bonitas. Se lanza tras juicios, órdenes de arresto y, si hace falta, operación táctica. Toda esa historia no fue improvisada ni repentina. Fue una acumulación de fracasos diplomáticos, de negociaciones que nunca cuajaron, de sanciones que estrangularon la economía y de acusaciones tan graves que terminaron por empujar a una acción directa. Y cuando digo acción directa, aquí no hablo de un titiriteo leve. Hablo del punto en que se cruzan dos líneas rojas simultáneas. No hay vuelta atrás y este tipo va a ser juzgado como cualquier criminal común si no hay otra opción. Lo que vino después, lo que pasó el 3 de enero de 2026, fue la consecuencia lógica de años de desgaste sistemático.
Ese día no surgió de la nada. Salió de una escalada constante de hechos reales, sanciones acumuladas, acusaciones legales formales y un gobierno que ya no tenía nada que perder diplomáticamente. El mundo estaba cansado de repetir las mismas frases suaves sobre diálogo y solución pacífica, mientras el régimen seguía su curso autodestructivo. Y así es como llegamos al punto en que la política dejó de ser suficiente, en que las negociaciones fallidas se convirtieron en excusas gastadas, y en que la justicia tal cual como se define en tribunales internacionales, chocó contra la realidad de un presidente acusado no por chismes, sino por cargos serios y documentados. La lección de este capítulo es simple, aunque incómoda. Nadie recurre a la acción extrema sin antes haber intentado de todo lo demás. Y en el caso de Venezuela, todo lo demás no solo fue intentado, fue fallado de manera colosal. La captura de Nicolás Maduro no ocurrió de la nada. Fue el cierre brutal de un proceso que nunca tuvo otra salida, porque la política dejó de funcionar. La democracia se volvió mera fachada y la comunidad internacional decidió que ya no podía seguir de brazos cruzados. El narcoestado como combustible del conflicto. Y mira, después de ver cómo en el capítulo 1 quedamos con el mundo entero sabiendo que las negociaciones fueron un desastre y que había una tormenta perfecta acumulándose, lo que viene ahora es entender por qué esa tormenta explotó y por qué mucha gente, mucha diplomacia y muchos ejércitos en el mundo empezaron a sentir que esto no era solo una dictadura más, sino un narcoestado en toda la mierda de su definición. Y sí, aquí no estamos hablando de rumores, de dicen por ahí o de memes con colores chillantes. Estoy hablando de acusaciones que en Estados Unidos se tomaron tan en serio que las presentaron en tribunales federales, con cargos tan duros que nadie en la historia reciente había lanzado algo así contra un jefe de Estado vivo. Así que si tú pensabas que lo de Venezuela era solo mala gestión económica o represión política, aquí viene lo realmente pesado. El principio del encendido, narcoterrorismo y drogas como arma. Bueno, desde hace años el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y otras agencias, no solo criticó a Maduro por violar derechos humanos o torcer elecciones. No. Lo que hicieron fue instalar acusaciones formales en su contra por narcoterrorismo, tráfico de drogas, conspiraciones criminales y uso de armamento con fines ilícitos. Hablemos claro. Estamos hablando de cargos federales que podrían arrancar décadas de cárcel si se prueban en una corte de Estados Unidos. No es una simple sanción administrativa. Es acusarlo de conformar una red criminal de proporciones internacionales. Según ese documento de acusación real, porque sí, hay un documento de acusación que se filtró y se conoce en ámbitos jurídicos, Nicolás Maduro y varios de sus compinches fueron señalados de participar en una conspiración de narcoterrorismo, de importar cocaína a Estados Unidos, de poseer armas automáticas y artefactos destructivos en relación con ese tráfico. Eso cambia todo. Ya no es que Maduro mandara aquí y allá. Ya lo están acusando de ser parte activa de un entramado criminal que le roba futuro a su propia gente y que exporta mierda a los Estados Unidos como si fuera un producto estatal más. ¿Y qué chingados es eso del cártel de los soles? Se estarán preguntando.
Bueno, pues ahora entramos en el punto que todos han escuchado de boca de políticos, comentaristas y políticos extranjeros. El famoso cártel de los soles. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas importantes. Primero, sí, existe esa idea de un grupo criminal que mezcla a militares, políticos y funcionarios para facilitar narcotráfico. Pero según los reportes actualizados más recientes, en la acusación actual, el Departamento de Justicia bajó el discurso legal de que eso era un cártel con estructura propia. Y ahora lo describen más como un sistema de clientelismo corrupto dentro del Estado que facilita actividades criminales a gran escala. O sea, no se trata de un cártel con oficinas y puestos jerárquicos como los cárteles clásicos mexicanos o colombianos. Es peor. Es un aparato estatal que funcionaba como tal en todos menos en el nombre formal. Esto explica por qué en algún momento la OFAC y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo sancionaron y lo incluyeron en listas de organizaciones terroristas, aunque con el tiempo la presentación judicial se ajustó para ser jurídicamente sólida. ¿Cómo funcionaba ese narcoestado desde dentro? Bueno, según la acusación, desde los altos cargos del gobierno de Venezuela hasta militares generales y funcionarios de confianza, hubo una red que coordinaba la salida de cocaína hacia Estados Unidos, facilitaba transporte y protección de cargamentos, negociaba con grupos como las FARC para producción y ruta, y mezclaba ese tráfico con funciones del propio Estado. Sí, compañero, no es que un par de militares aislados echaron un negocito. Se acusa a toda una élite del poder de haber infiltrado el Estado para lucrar con tráfico de drogas, algo que va más allá de corrupción. Es crimen organizado con respaldo institucional. Eso implica que el aparato judicial estadounidense no veía a Venezuela como un simple caso de dictadura violenta, sino como un peligro estructural para sus propias fronteras y su sociedad. Por eso no fue una sanción más, fue un ataque frontal a la percepción de impunidad. Pero, ¿por qué esto importaba tanto? Bueno, pues porque una acusación por narcoterrorismo y tráfico de drogas en Estados Unidos no es una declaración diplomática suave. Es poner en la mira toda la maquinaria del país, sus recursos, su economía, su petróleo y su liderazgo. Ya no se trataba de decir, ay, no me gusta cómo gobiernas. No, se trataba de acusar de delitos federales graves que tienen implicaciones internacionales. Y no solo eso. En algún momento el gobierno estadounidense ofreció recompensas multimillonarias por información que llevara a la captura de Nicolás Maduro y otros altos cargos, porque para la justicia federal, él no era un enemigo político, sino un conspirador criminal con daño tangible al propio territorio estadounidense. ¿Cuál es el efecto político de estas acusaciones? Pues bien, cuando un país acusa a otro en esos términos, está enviando mensajes muy duros. Primero, que no se negocia con criminales. Segundo, que no puedes sentarte a dialogar si la otra parte tiene cargas penales serias. Tercero, y sobre todo, si esa persona no entrega la libertad voluntariamente, entonces se toman otras medidas. Eso preparó el terreno para lo que vino después. La acción militar, la captura y el traslado a Estados Unidos no fueron improvisadas, sino el clímax de una narrativa legal y política que se había ido construyendo con fuerza año tras año.
La conclusión, bueno, pues que esto no fue azar, fue una lógica cruda. El narcoestado no fue una etiqueta de tabloide ni un titular sensacionalista. Fue una acusación formal, procesable, durísima y con consecuencias reales que cambió completamente la manera en que muchos gobiernos vieron a Venezuela. No era solo la mala gestión de un dictador, era acusar a ese dictador y a su entorno de traer toneladas de cocaína a Estados Unidos, de conspirar con grupos armados, de utilizar el Estado para facilitar ese tráfico y de enriquecer a una élite mientras mataban de hambre a su propio pueblo. Y cuando un Estado poderoso decide que eso ya no se puede tolerar, pues ya sabes cómo suele acabar la historia. El rol de los aliados externos, cuando Venezuela dejó de ser solo un problema interno. A ver, pongámoslo claro desde el principio porque aquí es donde mucha gente se hace pendeja a propósito, por comodidad. Venezuela no se sostuvo sola ni un solo día. El régimen no sobrevivió 15 años por carisma, ni por ideología, ni porque el pueblo lo apoyara. Sobrevivió porque estuvo rodeado, sostenido y apuntalado por aliados externos que no tenían ningún interés en salvar al país, pero sí muchísimas ganas de exprimirlo, usarlo y convertirlo en tablero geopolítico. Y cuando eso pasa, cuando ya no es solo una dictadura local, sino un nido de intereses internacionales cruzados, Estados Unidos deja de mirar para otro lado. Porque una cosa es tolerar un desastre y otra muy distinta es permitir que ese desastre se convierta en plataforma para tus enemigos. Empecemos por el más incómodo, el que casi nadie quiere señalar de frente. Cuba. Sí, el chavismo fue el músculo torpe. Cuba fue el cerebro frío. No llegaron con discursos heroicos ni con tanques. Llegaron con manuales, listas, métodos y experiencia en control social. O sea, llegaron sabiendo exactamente cómo se mantiene una dictadura viva cuando ya nadie la quiere. Desde hace años, Cuba no asesoraba al régimen venezolano. Cuba lo operaba, le daba inteligencia, contrainteligencia, control de registros, vigilancia interna, detección de traiciones, manejo del miedo. Todo eso que Maduro jamás habría sabido hacer solo porque era un inepto. Mientras en público hablaban de soberanía y patria, por dentro el Estado venezolano estaba lleno de operadores extranjeros. Y eso para Washington no es un tema ideológico, es una línea roja estratégica. Porque una cosa es un país jodido y otra es un país jodido administrado por una dictadura aliada históricamente a tus adversarios. Por otro lado está Rusia, que por supuesto ellos no llegaron a Venezuela por amor, llegaron a joder. Y es que en realidad Rusia nunca creyó en el chavismo, jamás le importó el socialismo del siglo XXI. Rusia llegó a Venezuela por una razón muy simple: molestar a Estados Unidos en su propio patio trasero. Cada préstamo, cada acuerdo militar, cada visita de alto perfil, cada avión ruso aterrizando en Caracas, era un mensaje. Estamos aquí. Podemos estar más cerca y no nos vamos si no nos conviene.
Venezuela entonces se convirtió en una ficha barata pero útil para Moscú. Un país colapsado, con recursos, sin controles reales y gobernado por una élite desesperada por protección. Para Estados Unidos, el problema no era solo Nicolás Maduro, era la normalización de una presencia rusa activa en una región que históricamente había mantenido bajo su influencia, no por romanticismo imperial, sino por cálculo frío. El tercer protagonista y aliado es Irán, lo que no se anuncia, pero pesa más. Y es que Irán no llegó haciendo ruido. Irán llegó en silencio, como llegan los que saben que no necesitan aplausos. Vuelos raros, acuerdos opacos, intercambios que nadie terminaba de explicar. Presencia técnica civil que nunca fue del todo clara. Todo muy discreto, todo muy conveniente. Para Irán, Venezuela ofrecía algo que era como oro puro, que era una puerta abierta fuera del Medio Oriente, lejos de sus frentes tradicionales, en un estado donde nadie preguntaba demasiado. Y aquí es donde el combo se vuelve peligroso. El narcoestado señalado por crimen transnacional, coqueteando con un régimen acusado de financiar y apoyar redes hostiles a Occidente. Eso ya no es un problema latinoamericano, eso es un riesgo internacional. El punto en que todo se junta y ya no da risa. Ahora, imagínense, junten todo este escenario. Un régimen sostenido por Cuba desde adentro. Rusia usando al país como provocación geopolítica. Irán explorando rutas, alianzas y presencia. Y todo esto encima de un Estado acusado de narcotráfico, corrupción y crimen organizado. Ya no estamos hablando de una dictadura más. Estamos hablando de un nodo peligroso, un punto de cruce entre crimen, geopolítica y hostilidad internacional. Y los nodos, cuando crecen demasiado, se tienen que cortar. No se negocian eternamente y tampoco se pueden ignorar para siempre. El chavismo creyó que sus amigos morirían por él. ¿Spoiler? Por supuesto que no murieron por él, vaya, no metieron ni un mugroso dedo, ni la uña metieron. El error más grande del chavismo fue creerse importante. Pensaron que Cuba, Rusia e Irán los defenderían hasta el final. No entendieron algo súper básico. Ninguno de esos países estaba dispuesto a pagar el precio completo por Nicolás Maduro. ¿Lo podían acompañar? Sí. Apoyar discursivamente, claro. Criticar a Estados Unidos desde un micrófono cómodo, sin tener problemas. Pero entrar en una confrontación directa por un régimen agotado, tóxico y judicialmente marcado, ni de broma. Cuando llegó el momento serio, cada aliado calculó su costo y mejor se fueron retirando lentamente, se hicieron a un lado. Y así funcionan las alianzas de conveniencia. Así terminan los regímenes que se creen intocables. Cuando Washington deja de preguntar y empieza a decidir, obviamente, antes de que el mundo se enterara, pues ya había señales, advertencias privadas, mensajes diplomáticos duros, presión silenciosa. El margen se fue cerrando. El régimen no cedió. Sus aliados no retrocedieron. Y Estados Unidos ahí iba tomando nota, haciendo sus anotaciones en una libretita. No fue un arrebato, no fue una locura improvisada. Fue el punto exacto en el que Washington concluye que seguir tolerando ese ecosistema
era más peligroso que intervenir. No por buenos, no, ni tampoco porque Estados Unidos sean los salvadores, tampoco. Fue por interés, y creo que eso todo mundo lo sabemos. Venezuela ya no decidía su destino. Y aquí está la parte más dura de aceptar. Cuando un país se convierte en refugio de intereses hostiles, de rutas criminales y alianzas peligrosas, pierde el control de su propio destino. El chavismo no cayó por culpa de Cuba, de Rusia o de Irán. Cayó porque apostó a ellos creyendo que lo iban a blindar, cuando en realidad solo lo estaban usando. Y cuando dejó de servirle a alguien, o a todos, pues por supuesto que nadie levantó la mano para salvarlo. Así de simple, así de brutal. Y con ese tablero ya armado, con las piezas acomodadas y los aliados calculando pérdidas, lo que vino después, pues ya no fue una sorpresa. Fue una consecuencia. Desde adentro, la traición, el desgaste y las filtraciones. Bueno, las dictaduras no caen solo desde afuera. Eso es una fantasía cómoda para documentales mal hechos. Las dictaduras se pudren primero por dentro. Y cuando ya huelen demasiado, entonces sí, alguien abre la puerta y ¡pum! Entra. El chavismo llegó a ese punto mucho antes de que el primer helicóptero despegara. El mito de la realidad eterna no existe. Durante años, el régimen vendió la idea de una unidad monolítica. Es decir, todos somos uno. Aquí no hay fisuras. Leales hasta la muerte. Puras mamadas. La lealtad en el chavismo nunca fue ideológica. Fue transaccional. Lealtad a cambio de impunidad. Silencio a cambio de dolaritos. Obediencia a cambio de no ir preso. Cuando el dinerito empezó a escasear, cuando las sanciones apretaron y cuando el futuro dejó de verse seguro, lógicamente esa lealtad empezó a evaporarse. Y ahí es donde todo se rompe. El chavismo no se traicionó de golpe, se fue desmoronando de a poquito. No hubo una gran traición épica con música dramática de fondo. Hubo miles de pequeñas traiciones, cotidianas, silenciosas, cobardes. Un general que dejó de contestar llamadas. Un ministro que empezó a sacar a su familia del país. Un funcionario que pidió garantías por si acaso. Un operador que empezó a hablar más de lo que debía. El régimen seguía gritando fuerza, pero por dentro ya estaba lleno de dudas. Y las dudas en estructuras criminales, por supuesto, son veneno. El miedo, por supuesto, cambió de bando. Durante años, el miedo fue el arma principal del chavismo. Miedo a la cárcel, miedo a la tortura, miedo a desaparecer. Pero algo cambió cuando el cerco internacional se cerró. El miedo empezó a irse hacia arriba. Los que daban órdenes empezaron a preguntarse, ay, cabrón, ¿y si mañana me entregan? ¿Y si me dejan solo? ¿Y si esto se cae y yo me quedo atrapado? Ese miedo no paraliza. Ese miedo hace hablar. Y aquí hay que decirlo sin rodeos. El chavismo ya no confiaba ni en sí mismo. Las reuniones se volvieron cada vez más cortas, las decisiones más fragmentadas, los círculos de información más cerrados.
Cada quien empezó a cuidar de su propio pellejo. Cuando un régimen entra en modo sálvense quien pueda, la seguridad se vuelve un colador. Filtrar ya no era traicionar, era sobrevivir. Y en ese contexto, filtrar información dejó de verse como traición y empezó a verse como un seguro de vida. Datos sobre movimientos, rutinas, ubicaciones, cambios de agenda, niveles de protección real. No todo se filtró de golpe ni desde un solo lugar. Fue una goteadera constante que con el tiempo permitió reconstruir el mapa completo. Porque nadie sabía todo, pero muchos sabían cachitos. Cuando juntas suficientes cachitos, tienes entonces el rompecabezas completo. Ahora, el error fatal de Maduro fue desconfiar de todos. Maduro reaccionó como reaccionan todos los dictadores acorralados, cerrándose, sospechando, aislándose. Eso no fortalece un régimen, eso lo debilita. Porque cuando el líder ya no confía en nadie, nadie se siente obligado a protegerlo. La paranoia rompió cadenas de mando. La improvisación sustituyó a los protocolos. La confianza, pues se murió. Y en seguridad, la desconfianza mata. Los que se quedaron ya estaban pensando en qué iba a pasar después. Ahora, otro punto clave. Muchos de los que se quedaron, al final, ya no estaban ni siquiera defendiendo a Nicolás Maduro. Estaban comprando tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues para negociar, para borrar rastros, para acomodarse en el escenario post-Maduro. Nadie quería ser el último pendejo sosteniendo una estructura que ya se estaba cayendo. En los días previos al operativo, lo más revelador no fue lo que se dijo, sino lo que no pasó. No hubo movilización masiva real. No hubo un cierre total del país. No hubo reacción coordinada. Lo que hubo fue silencio. Y el silencio en un régimen autoritario es una señal brutal. El silencio en una dictadura significa: esto no es mi guerra. Yo no me voy a quemar. Que sea lo que tenga que ser. Y la traición no siempre es activa. Ojo con esto. No todos los que traicionaron pasaron información directa. Muchos simplemente no hicieron nada cuando debían hacerlo. No sé si me explico. Les va más claro. No alertaron, no bloquearon y no reaccionaron. Y a veces no actuar es la traición más efectiva. El chavismo llegó solo al paredón. Cuando finalmente el operativo se volvió inevitable, el régimen pues ya estaba solo, aunque siguiera lleno de gente. Sin cohesión, sin fe y sin convicción. Sostenido por inercias, no por lealtades reales. Y eso explica algo fundamental. ¿Por qué no hubo una defensa real? ¿Por qué no hubo una guerra interna? ¿Por qué todo ocurrió tan rápido? No fue porque el chavismo fuera débil militarmente, fue porque estaba roto por dentro. Y esta es la verdad incómoda. Y es la parte que más duele aceptar para algunos. Nicolás Maduro no fue entregado solo por sus enemigos externos. Fue abandonado por su propio sistema. Por miedo, por cansancio, por cálculo. Porque cuando una dictadura deja de ofrecer futuro, absolutamente nadie se va a sacrificar por ella. Y con ese terreno ya preparado, es decir, fisuras abiertas, lealtades frágiles, información fluyendo, pues lo que vino después ya no dependía del chavismo.
Dependía de quién decidiera mover la ficha final. Y esa ficha se movió. Y adivinen quién la movió. Cronología del operativo, minuto a minuto. Y a ver, aquí es donde el tema deja de ser chisme de WhatsApp y se convierte en historia de película con cohetes, helicópteros, explosiones y un dictador cayendo como si fuera cualquier preso común. No te voy a adornar ni a venderte paja. Esto fue una secuencia rápida, brutal y perfectamente calculada. Una que nadie vio venir, pero que algunos ya venían oliendo hace rato. La cronología que te voy a contar es la que salió en informes internacionales, reconstruida a partir de reportes periodísticos y declaraciones oficiales. No es invento ni es fantasía. Básicamente, estos son hechos reportados. 1:00 a.m. del 3 de enero de 2026. Operación Determinación Absoluta comienza. Sí, el reloj marcaba justo la horita en la que la mayoría del país dormía, o al menos intentaba. Mientras tú y yo probablemente estábamos viendo memes o durmiendo o echándonos una película o una serie, por allá en Caracas, sin aviso de última hora ni alertas de Twitter, arrancó una movida militar que nadie creyó real hasta que explotó todo. Las fuerzas de Estados Unidos, bajo el nombre de guerra, Operación Determinación Absoluta, movieron piezas como si fueran fichas en un ajedrez gigante. No se trató de un par de drones volando por ahí. Hablamos de tropas de élite, fuerzas especiales que no salen en las películas solo por marketing. Entre ellos estaba la famosa Delta Force. También el 160 Special Operation Aviation Regiment. Estaban los Marine Corps, los Navy SEALs y otras unidades combinadas. El objetivo era claro: neutralizar cualquier resistencia, tomar el control de puntos estratégicos y, sobre todo, capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores. El operativo no fue improvisado ni torpe. Fue cuchillada quirúrgica hecha con precisión. 2:00 a.m. La captura. Y aquí viene la parte que todavía suena a locura. Maduro y Cilia Flores fueron localizados y capturados por fuerzas estadounidenses en una residencia militar en Fuerte Tiuna, Caracas. La ejecución fue rápida, sorprendente y silenciosa en términos militares. Mientras más de una parte del país dormía, ahí mismo en el corazón de la capital, comandos de élite literalmente interrumpieron y sacaron a los dos cabrones de su propio cuartel sin que dieran la alarma completa antes de que todo terminara. 47 segundos cuentan por ahí que duró este proceso. Muchos otros mandos parecieron no enterarse a tiempo, o simplemente, pues como ya les digo antes, pues no hicieron nada para detenerlo. Pero de eso hablaremos mejor en capítulos futuros. La captura en sí se completa en solo unos minutos y la operación total, entre que bombardeaban aquí y allá y los puntos estratégicos y buscaban a Maduro y lo capturaron y lo treparon al avión, según reportaron los medios internacionales e incluso la Casa Blanca, duró aproximadamente unos 40 minutitos en esa fase específica. Ahora imagínate la escena. Un dormitorio presidencial, obviamente
pues no era el real, porque pues se supone que Nicolás Maduro dormía o la casa presidencial es en el Palacio de Miraflores, no ahí en el Fuerte Tiuna. Pero bueno, digamos que fue un dormitorio presidencial improvisado, convertido en un campo de detención, mientras un puñado de fuerzas especiales estadounidenses lo agarraron en bolas, lo esposan y lo sacan de ahí como si fuera un traficante de poca monta. Todo esto sin que se armara un infierno total afuera, lo que por sí solo pues ya es noticia, ¿saben? 2 de la mañana con 15 minutos hasta las 3 de la mañana aproximadamente, fue una exploración y contener posibles fogatas. Mientras los que fueron por Maduro ya tenían al objetivo principal completado, otras unidades seguían moviéndose por la capital en puntos estratégicos. No era una invasión masiva de habitantes de calle, ¿me entienden? No se bombardearon zonas residenciales completas. Lo que sí hubo fueron explosiones coordinadas cerca de bases militares aéreas, centros militares y posiciones clave que el ejército venezolano podría haber usado para responder, incluyendo zonas como La Carlota, Charallave y otros puestos estratégicos. La idea no era destruir Caracas ni masacrar gente inocente, aunque sí hubo víctimas civiles y militares reportados después. Eso pues se entiende y es obvio. Más bien el objetivo era neutralizar cualquier capacidad de respuesta organizada del régimen. Por eso, entre las 2:15 y las 3 de la mañana, hubo ataques a objetivos militares, perturbación de comunicaciones, explosiones planificadas, corte de electricidad en algunas zonas. La ciudad pues en realidad estaba en shock. Nadie sabía si era un terremoto, un ataque terrorista o la intervención de Estados Unidos. De 3 de la mañana a 4 de la mañana es una extracción y la jugada maestra. Bueno, pues con el presidente capturado, las fuerzas estadounidenses no se quedaron a ver qué pasaba. Por supuesto que tenían que sacar a Maduro de ahí y poner distancia antes de que el ruido político se armara en serio. Los llevaron primero a un buque de la Armada estadounidense que estaba posicionado en el Caribe, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Esto para darle seguridad inmediata y transporte seguro. Desde ahí agarró camino hacia territorio estadounidense. Tranquilo, como si fuera un pasajero más. Bueno, no, estaba esposado y custodiado, pero todavía contando como traslado seguro. En ese tramo se estaba completando lo que nadie esperaba: la extracción de un presidente de otro país desde su propio territorio a un país extranjero. Y sin mayores altercados públicos, 11 de la mañana con 18 minutos. Comienzan las fotografías oficiales y la confirmación. Ya siendo de mañana, cuando la mayoría comenzó a despertarse o checar noticias, pues Estados Unidos publicó oficialmente las imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia. Donald Trump, en persona, salió a decirlo en redes y comunicados. Maduro está bajo custodia. Venezuela está bajo control. Seguiremos hasta que haya transición. Palabras duras, sin eufemismos. No fue un rumor de redes. Fue Trump hablando de frente, con la foto ahí y sin filtros. En la tarde de ese mismo día, es decir, del 3 de enero, el avión aterrizó en Nueva York, el avión que traía a Maduro. La movida, pues, no terminó con la captura y la foto viral. Todavía quedaba el gran golpe de efecto, que era el traslado.
Esa misma tarde, el avión militar que llevaba a Maduro y a Cilia Flores aterrizó en una base militar cerca de Nueva York. Ya esposados y con custodia reforzada, los sacaron del avión como si fueran cualquier delincuente de alta peligrosidad. No había alfombra roja, nada de protocoleo formal. La escena más bien fue así. Llega el tipo que estuvo gobernando por 13 años y ahí lo tienes, esposado frente a las cámaras. El traslado interno lo hicieron rumbo a un centro de detención federal, que es el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, que es donde normalmente meten acusados de crímenes federales mientras esperan su juicio. Días después de esto es cuando se empieza a preparar la comparecencia judicial. Antes de que explotara la polémica internacional, había que jugar el siguiente movimiento. La primera comparecencia oficial ante un juez que se programó rapidito, para el 5 de enero, básicamente 2 días después de la captura. Y ahí es donde se suponía que entraría la narrativa legal. ¿Cuál es esa narrativa legal? Bueno, pues las clásicas preguntas. ¿Se declara culpable o no? ¿Se reconoce la autoridad de un tribunal extranjero, sí o no? ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, pues eso ya no era una operación militar. Eso era un show mundial con consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas tremendas. Pero hubo algo que nadie vio venir. Esta cronología, como les digo, no es ficción, no es un rumor que se filtró en Twitter. Esto es lo que los principales medios confirmaron con la información disponible hasta ahora, reconstruido como una secuencia pues real de hechos que ocuparon al mundo entero en cuestión de horas. La operación fue rápida, quirúrgica y efectiva. No fue perfecta, por supuesto que hubo bajas, hubo reacciones, hubo condenas, pero fue sorprendentemente eficaz. Y recuerda siempre esto. Lo que pasó en la madrugada del 3 de enero no fue improvisado, no fue un accidente. Fue el resultado lógico de años de desgaste, acusaciones, aislamiento, presión internacional y oportunidades tácticas que Estados Unidos decidió aprovechar. Esa es la línea de tiempo, esa es la cronología. Y apenas estamos arrancando, El día después, gobierno interino, reacciones y reconfiguración de poder. Ok, vamos a entrarle a la parte que nadie en la sobremesa familiar va a querer discutir. El día después de que Maduro dejó de ser presidente, porque pues lo capturaron. No importa lo que pienses políticamente, esto es historia en tiempo real. Y la forma en que se movieron las piezas luego de ese golpe brutal no fue un trámite aburrido. Fue un caos lleno de contradicciones, rabia, festejos y confusión total. Primero lo primero. Delcy Rodríguez, la eterna vicepresidenta de Nicolás Maduro, no se quedó con los brazos cruzados. En cuanto se oficializó la detención de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano la nombró presidenta interina y fue juramentada el 5 de enero de 2026. Su mensaje inicial fue una mezcla de dolor, acusaciones y firmeza. Calificó el operativo como una agresión ilegítima de Estados Unidos y prometió defender la soberanía. ¿Cuál? Pues la que en la mente enferma de los chavistas existía, porque en la realidad, pues la soberanía no había en Venezuela, pero en fin. Y aquí va lo que nadie te cuenta en 5 tweets. Eso no calmó absolutamente a nadie por completo. Algunos dijeron que era continuidad constitucional, otros que era un cascarón vacío, y muchos simplemente se quedaron esperando a ver si eso de presidenta interina era real o solo otro título bonito con poca fuerza real. Dentro de Venezuela fue un carnaval de sentimientos encontrados. Por un lado, jóvenes exiliados y venezolanos que habían escapado del desastre
Celebraban en plazas y calles agradecidos porque por fin alguien había puesto un freno al desgobierno que los había empujado a migrar, robar, vender su casa o hacer lo que fuera para sobrevivir. Por fin, algo de justicia, gritaban algunos, con lágrimas y con sus banderas. No me importa quién esté en el poder, pero que se acabe esa pandilla, decían otros, mezcla de esperanza y resignación. Pero del otro lado tenías multitudes chavistas enardecidas, con carteles absurdos pidiendo que les devolvieran a Nicolás Maduro con lágrimas en los ojos, la gente chimuela hablando, o sea, la gente le faltaban pinches dientes, pero eso sí, llorando por Nicolás Maduro, el cabrón que pues los dejó tan jodidos que ni siquiera para ir al dentista tenían. Bueno, estos güeyes, los chavistas atolizados, estaban calificando todo como una invasión brutal de Estados Unidos y prometiendo que la revolución no se rinde. Bueno, fue literal. Mientras unos festejaban, otros pedían armas y juraban que esto era un golpe imperialista. Y en medio de todo esto, la población promedio estaba súper confundida. Muchos no tenían señal de internet por los apagones. Otros sin saber qué gasolina había el próximo día. Muchos más preguntando, ¿y ahora? ¿Quién manda? Nadie sabía si pues era bueno salir a la calle a celebrar o mejor quedarse guardaditos en su casa. Como si al país le dieran un golpe de realidad y ninguno supiera qué hacer con eso. La reacción afuera sí fue un espectáculo global. El gobierno de México, Dios bendito, perdonen mundo entero por el gobierno de México, de verdad. Históricamente, reticente a las intervenciones armadas. Y ok, esta parte la compro perfectamente, no está bien intervenir en países soberanos. Pero tenemos que ser sinceros, Venezuela no era un país soberano. Venezuela era una cochina dictadura. La gente se estaba muriendo de hambre. O sea, el presidente era un pinche narcotraficante. ¿En qué momento se les ocurre decir que invadieron la soberanía? O sea, güey, eso que es Estados Unidos fue la captura de un líder criminal. No intervinieron militarmente un país. Intervinieron, capturaron, extrajeron el pinche tumor de ese país. El tumor con patas y bigote. Bueno, el gobierno de México condenó la operación calificándola abiertamente como una intervención militar y llamando al respeto del derecho internacional y la paz en América Latina y sepa la chingada que más. Bueno, lo mismo hicieron otros países de la región y del mundo que ven en esto un precedente peligroso. Sí, claro que es un precedente peligroso. Pues ya de que salió lebrita, pues nomás le jalas y se va como hilo de media. Se entiende perfecto. Esa parte no se discute. Si pueden hacerle esto a Nicolás Maduro, ¿quién más sigue? Pues yo diría que le empiecen a tener miedo por los cabrones que están haciendo las mismas chingaderas que Maduro. O sea, un presidente que está haciendo las cosas bien, que gobierna bien, pues no tendría por qué tener miedo de algo así. O sea, para mí los únicos que podrían reclamar y sentir peligroso toda esta situación, pues es el cabrón que está haciendo lo mismo, ¿me entienden? Ahora, del otro lado tenías a líderes como el Javier Milei en Argentina, celebrando la captura y calificándola como un paso hacia la libertad. Algunos gobiernos europeos y norteamericanos pues también expresaron apoyo,
salvo matices y declaraciones formales sobre transición democrática y libertad para Venezuela, que obviamente eso es todo lo que todo mundo queremos. La comunidad internacional pues, se dividió entre quienes vieron esto como un acto de justicia contra un narcoestado y apoyo a la oposición, y quienes lo vieron como una violación del derecho soberano de un país. Ese debate pues no se calmó en semanas, porque pues todavía sigue vivo, tenso y es tema en cada mesa redonda y editorial de Diario Grande. Y pinches países bananeros y hasta los no bananeros, sale la pinche gente toda estúpida con sus cartelitos de ¡ay! ¡Ay! ¡Queremos a Maduro de vuelta! ¡Saquen a Maduro! ¡No a las intervenciones militares! Bola de cabrones. O sea, no pueden arreglarlo de su país. Ah, pero eso sí, salen con sus pinches cartulinas a pedir que regresen a Nicolás Maduro a su país. Ay, no mamen. Bueno, en fin. Efectos económicos inmediatos, porque pues esto también significa dinero. Todo el mundo lo sabemos. Y es que mientras algunos discutían sobre soberanía y justicia, el Bolívar pegó una caída brutal. Bueno, mijos, o sea, el Bolívar ya estaba en el piso, ¿me entienden? Y al decir que pegó una caída brutal, es casi, casi como si abres la coladera y los empiezas a aventar los pinches billetitos. Bueno, pues una cosa más o menos así me imagino. No solamente porque Maduro pues ya no estaba, sino porque la incertidumbre económica y política llevó a mercados y comerciantes a hacer lo que mejor saben hacer, que es protegerse del riesgo. Lógicamente, pues el Bolívar ya no valía para nada. O sea, el Bolívar servía para hacer fogatas y se acabó. El Bolívar, pues está hiperinflacionado, súper devaluado. Y pues lógicamente toda esta inflación encendió fuegos que pues, no se apagan. Y la pregunta en cada bodega era, ¿subirá el precio del pan mañana? Incluso antes de que las mismas panaderías abrieran, por ejemplo. Y claro, el mercado del petróleo pues empezó a volver loco. Venezuela posee la reserva más grande de petróleo del planeta. ¿Me explico? Del planeta. O sea, ni siquiera los estados árabes tienen tanto petróleo. Y cualquier movimiento político drástico sobre el gobierno se traduce directamente en los precios del crudo, en las inversiones y en los contratos internacionales. Inversionistas nerviosos, mercados cambiantes y analistas financieros haciendo cuentas en vivo. ¿Y si esto significa ahora sí licitaciones nuevas? ¿O si se paraliza todo? Bueno, pues durante unos días se vio de todo. Fuertes bajones en el Bolívar. Subidas esporádicas en el precio del crudo por miedo a interrupciones. Compra y venta de activos venezolanos como si fueran un casino financiero. Y lo más loco de todo, la economía no mejoró por arte de magia solo porque Maduro se fue o lo huyeron. Esta no es una película de Disney, es más bien series de HBO con drama, horror y cliffhangers. El pueblo, pues igual, sigue sin gasolina en muchos estados. Los bancos siguen paralizados y la gente se está preguntando si la Delcy Rodríguez tiene idea de qué chingados está haciendo. Delcy Rodríguez, con todo este ruidero, pues no gobernó desde un pedestal con capa y espada. Su papel es una mezcla de intentar calmar las aguas, afirmar la autoridad y seguir rechazando la intervención extranjera, aunque ya haya sucedido. Y al mismo tiempo, pues no romper relaciones económicas claves con potencias que querían petróleo, energía y contratos. Lo que sí quedó claro, y esto no se lo quita a nadie, es que el chavismo no se fue completo. Todavía hay aparato, todavía están todos los cabrones. Y ustedes saben que cuando a un
gobierno de esta índole, si es que se le puede llamar gobierno, le cortan una cabeza, que bueno, pues la cabeza de Maduro, pues sí, pues era el presidente, pero pues pinche cabeza hueca, ¿verdad? Le cortan la cabeza, pues va a salir otra y otra, o sea, ese tipo de asociaciones y pues no sé, pandillas criminales, pues cortas una cabeza y salen 100 más. Entonces, esto está muy incierto porque el hecho de que se hayan llevado a Maduro no mágicamente termina la dictadura, no mágicamente termina con todo el desastre que hay en Venezuela, ¿saben? Porque allá están todos todavía, o sea, está Vladimir Padrino, está el señor este Cabello, está Delcy Rodríguez, está su hermano, está William Tarek Saab, el fiscal, o sea, está toda la pandilla, toda, menos Maduro y la señora esta. Entonces, todavía está el aparato, todavía están las lealtades, todavía hay grupos armados, todavía hay corrupción endémica y todavía hay gente que defiende a estos mugrientos rateros hasta la muerte. Y no me sorprende. Creo que en México a nadie nos sorprende porque aquí también hay muchos atolizados. Entonces, se entiende que haya gente que defiende la dictadura, al dictador y a todo este aparato que llevó a la miseria a todo un país. Podemos entenderlo perfectamente los mexicanos, ¿saben? Delcy está caminando por la cuerda floja. O sea, por un lado tiene que mostrar poder sin caerse en la lona de las críticas internacionales. Tiene que de alguna forma mostrar control sin que el chavismo interno la vea como una cochina traidora. Tiene que mostrar esperanza sin que el mundo piense que pues nomás es un títere más. Y mientras tanto, la gente común sigue pensando, pues ¿cuánto va a durar esto? ¿Volveremos a tener comida en la tienda? Ya no manda Maduro, pero pues ahora ¿quién manda? Esto de la política, la economía y la reconfiguración del poder no es un tránsito suave. Es como empujar un elefante mientras todo el mundo te está mirando. Y ahora sí, agárrate porque aquí la cosa ya deja de ser lo que pasó y se convierte en lo que pasó, pero frente a la ley estadounidense, con cámaras, jueces, abogados y declaraciones tan locas como la propia historia que te estaba contando. Y no digo nada exagerado, ¿eh? Esto fue reportado en medios y así se desarrolló la primera aparición de Maduro y su esposa ante un tribunal federal en Nueva York. Esta audiencia no fue un episodio de telenovela. Fue una mezcla de drama, legalidad internacional y ¿en qué mundo estamos? 5 de enero de 2026, llegando a la corte. Era lunes en Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados bajo custodia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo tipo de tribunal donde se procesan casos de gran calibre. Estaban ahí para lo que en términos legales se le llama arraignment, una audiencia preliminar donde el acusado escucha los cargos en su contra y responde oficialmente. Imagínate la escena. Un hombre que gobernó, según los informes, por más de una década, esposado, vestido con un uniforme naranja de prisión, siendo escoltado por agentes federales por las calles de Manhattan. No es película del viernes por la noche, es periodismo en vivo con consecuencias reales. Cuando le tocó hablar a Maduro, básicamente dijo lo que todo el mundo sospechaba que iba a decir, pero con un giro dramático digno de su historia. Primero,
Por supuesto que rechazó absolutamente todos los cargos, incluido el narcoterrorismo, el narcotráfico y la conspiración. Dijo que él era completamente inocente. Dijo que fue secuestrado por las fuerzas estadounidenses, no arrestado como cualquier criminal, sino amarrado y arrastrado como un puerco. Bueno, eso último no lo dijo, pero se entiende. Afirmó literalmente que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela, aunque estuviera en una sala de tribunal en Manhattan. En un momento lo escucharon describirse, escuchen bien, como un prisionero de guerra. Válgame Dios, Dios santo, pobre hombre, cómo sufre. ¿Cuántas cosas malas le han hecho a este pobre hombre? Fíjense. O sea, no solo negó los cargos, negó el contexto entero. O sea, no soy un acusado, soy víctima de una operación militar y sigo siendo quien mandaba. Bueno, pues mientras tanto, la doñita, la Cilia Flores, también se declaró, obviamente, no culpable de todos los cargos. Algunos reportes incluso señalaron que tenía lesiones visibles y dolor físico después de su captura y traslado, lo que su abogado también mencionó ante el juez. No fue un, sí, señor juez, me declaro culpable, tipo película barata. Fue un discurso completo de negación, desafío y contradicción. El juez a cargo del caso es Alvin K. Hellerstein, que es un veterano federal de Nueva York, y él hizo lo que hace cualquier juez en una audiencia de este tipo. Primero, leyó formalmente los cargos frente a Maduro y a doña Cilia, ¿no? Escuchó las declaraciones de no culpabilidad de ambos. Registró oficialmente la respuesta legal. Estableció un calendario procesal para las próximas etapas del caso, incluyendo la siguiente audiencia programada para el 17 de marzo de 2026. Sí, ese mismo señor juez que en otro contexto podría estar leyendo una demanda civil o un caso enorme de corrupción, ahora estaba escuchando a un expresidente refutando cargos de narcoterrorismo en Nueva York. La defensa no pidió libertad bajo fianza en ese momento, aunque no descartaron hacerlo más adelante. Y básicamente entraron en el procedimiento como cualquier otro acusado federal. Ahora, ¿qué dijo la defensa de Maduro? Bueno, pues el abogado principal de Nicolás Maduro es Barry Pollack. Él tomó una postura interesante y polémica en esa audiencia. Pollack dijo que no solicitarían libertad bajo fianza en ese instante. ¿Por qué? Bueno, pues podría haber sido estrategia legal. No estaban interesados en salir corriendo del proceso. O tal vez podrían querer controlar el relato desde adentro. O simplemente no querían dar una señal de fragilidad frente a la corte. Sea cual sea la razón, no pedir fianza fue una movida fuerte en un caso de este calibre. Además, parte de la defensa empezó a cuestionar la legalidad de la captura en sí, argumentando que un jefe de Estado en ejercicio tiene ciertas inmunidades o que al menos la manera en que fue llevado a Estados Unidos debería invalidar el proceso. Eso claramente iba a ser un tema clave en el debate legal que viene. Ahora, lo que dijo Maduro fue más que una simple negación. Porque Nicolás Maduro no solamente dijo que no era culpable,
Sus palabras fueron un combo de desafío, narrativa política y reivindicación personal y un cantinfleo enorme como los que les gusta hacer a estos cochinos izquierdistas, porque ahí les va. Dijo que yo soy inocente, no soy culpable, sigo siendo el presidente de Venezuela, he sido secuestrado. Esto es una simple comparecencia. En varias versiones también se refirió a sí mismo como un hombre decente, católico, profundamente adorador de Dios nuestro Señor, y que estaba siendo perseguido injustamente. Sí, no se rían. No fue un discurso típico legal. Fue la clásica palabrería pendeja que los socialistas les encanta echar a ver si se apendejan también al juez. Fue un acto político dentro de una audiencia judicial. Algo que pocos han hecho, pero que tiene sentido si estás tratando de usar tanto la ley como la narrativa pública para revertir la situación. En fin. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué sigue? Bueno, como les digo, el juez fijó fechas posteriores, incluidas audiencias clave, para marzo de 2026, donde pues se va a comenzar con intercambio de pruebas, mociones previas y posibles debates sobre la jurisdicción, la inmunidad y la legitimidad del proceso en sí. Todo eso significa que este caso no va a terminar con una sola audiencia. Eso es obvio. Tal vez se lleve meses, incluso años, lograr, pues, de alguna manera aterrizar y cimentar este caso como tal. Es probable que se extienda, como les digo, meses o años, porque pues seguramente va a haber apelaciones, va a haber preguntas constitucionales y toda una batalla legal que se va a traspasar las fronteras. Ahora, ¿qué quedó claro ese día? Bueno, lo que nos queda claro, chicos, es que esto no es un procedimiento informal ni tampoco un trámite burocrático. Es un choque frontal entre dos mundos. Una justicia estadounidense demostrando que sus tribunales pueden sentar en el banquillo a un presidente extranjero acusado de delitos federales. Un expresidente reaccionando como si estuviera en una plaza política internacional y no en un tribunal, pues con todas las de la ley, ¿me entienden? O sea, parece que está en un mitin político echándose discursos para pendejar a toda su hueste o a sus afiliados o a sus seguidores. Una audiencia convertida literalmente en una plataforma para desafiar la narrativa dominante. Y mientras todo esto pasaba adentro, uy, no, afuera del tribunal ni les cuento. Hubo protestas en ambos sentidos, porque había unas personas pidiendo justicia, otras gritando contra la intervención. Todo esto fue parte del contexto del caso en ese momento. Este capítulo es una de esas partes de la historia que nadie va a olvidar rápido. Un expresidente enfrentándose a cargos federales en un país extranjero, negándolo todo, reivindicándose como jefe de Estado, victimizándose y preparándose para la batalla legal más grande de su vida. Consecuencias legales y geopolíticas. Y a ver, en el capítulo anterior fue toda una escena de película. Hasta les actué y les recreé ciertas escenas. Bueno, Nicolás Maduro en Nueva York, juez federal, declaración de no culpable. Este capítulo es, digamos que, la cruda del putazo. ¿Qué significa eso en la justicia? ¿Qué dicen los abogados de cada lado?
¿Por qué esto está en debate en cada esquina del mundo y cómo se está moviendo la política internacional después de que todo esto explotó? Spoiler, antes de empezar, nadie, absolutamente nadie está tranquilo y todo el mundo está gritando diferente. Número 1, el choque legal brutal. Defensa contra acusación. Vamos a poner esto en términos claros. Por un lado, tienes a la Fiscalía estadounidense reclamando que Maduro no es cualquier político corrupto, sino que está implicado en cargos serios como narcoterrorismo, narcotráfico y conspiración que datan de años de investigaciones y acusaciones previas. Básicamente la narrativa es: este tipo no solo falló como presidente, sino que dirigió una red criminal de proporciones internacionales. Perfecto. Por el otro lado, tienes a la defensa de Nicolás Maduro, que se planta con dos líneas de ataque. Número 1. No hay jurisdicción en Estados Unidos para juzgar a un presidente extranjero. Número 2. La forma en que trajeron a este señor es ilegal, así que todo esto es nulo. Esa defensa no es paja política, tiene un anclaje jurídico y les explico. El tema de la inmunidad de jefe de Estado no es un choro de internet. Tradicionalmente, un presidente en funciones goza de inmunidad absoluta bajo el derecho internacional. Arrebatarlo de su territorio, averiguarlo en otro país y sentarlo en una corte extranjera rompe reglas durísimas de soberanía e inmunidad. Pero atención, en Estados Unidos existen teorías legales que dicen que, aunque fuera ilegal traerlo, los tribunales pueden seguir adelante bajo la llamada doctrina Kerr-Frisbee. ¿Qué significa esto? Bueno, esta doctrina permite juzgar a alguien aunque haya sido capturado de forma cuestionable. Esa doctrina fue usada en casos controvertidos antes. Y aquí es piedra angular de la acusación. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues la acusación quiere probar que las acciones de Nicolás Maduro no solamente son delitos internos, sino que afectan a Estados Unidos directamente. Por otro lado, la defensa quiere desmontar la legitimidad del proceso desde el primer minuto. Ahora, a esto súmale que varios juristas alrededor del mundo han dicho abiertamente que la intervención y la captura violan el derecho internacional, porque no hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni una agresión armada previa que justificara defensa legítima. ¿Cuál es el resultado? Bueno, un juicio que no solo decidirá el destino de Maduro, sino que puede sacudir la arquitectura legal global. Ahora, hay un debate sobre legalidad internacional, guerra o justicia. Y aquí viene la parte donde se vuelve loco. En teoría internacional, esa que te enseñan en la universidad y que algunos políticos usan cuando les da la gana o les conviene, dice que ningún Estado puede usar la fuerza contra otro, salvo pocos casos. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, pues el primer caso podría ser una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Otro caso podría ser un acto claro de defensa propia. Pero, ¿qué creen? Ninguna de estas dos cosas se cumplió cuando sacaron a Maduro. Expertos serios han argumentado que la intervención estadounidense fue una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía venezolana, porque no hubo ataque armado que justificara defensa.
Incluso en reuniones de alto nivel, como en el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos países lo dijeron sin medias tintas. Esto es una violación del derecho internacional y un peligroso precedente. Por un lado, la ONU también lo dejó pues bastante claro. Intervenir militarmente en otro país sin mandato ni agresión previa debilita el sistema que sostiene la convivencia internacional y puede deteriorar aún más las normas que protegen a todos los países grandes y pequeños. Y aquí viene lo más irónico. Mientras Washington argumenta que la captura fue parte de una campaña contra el narcoterrorismo, otros países lo están viendo como una reinterpretación peligrosa de lo que significa defenderse o intervenir. O sea, unos ven justicia y otros ven el peligro de que alguien, otro loquito como Donald Trump, diga, haz lo que quieras, al fin eres poderoso. Se entiende perfectamente todo esto. Creo que no somos unos estúpidos para no entender que sí está mal la manera, las formas, pero más adelante les explico por qué de fondo era necesario y no había otra opción. Ahora, aquí es donde este episodio de Venezuela deja de ser local y pasa a global. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué puede ocurrir en el sistema judicial estadounidense? ¿Qué va a pasar con este juicio tan mediático? Bueno, pues primero, la defensa de Maduro va a apelar por cualquier resquicio legal que pueda invalidar la jurisdicción estadounidense o al menos limitar los cargos, incluyendo cuestionar cómo fue traído Maduro, es decir, por la violación de inmunidad que ya les expliqué. También pueden argumentar que las acusaciones no justifican una intervención militar. Van a insistir en que un jefe de Estado tiene protección legal especial que no puede ignorar. Y esto es un punto importante. Y les voy a decir por qué, y esto es una opinión personal. Ok, un jefe de Estado, según el derecho internacional, tiene protección legal especial y tiene cierta inmunidad. Pero siento yo, a menos que por aquí haya un abogado que me refute lo que voy a decir. Nicolás Maduro no era el puto presidente legal, legítimo de Venezuela. ¿Me explico? O sea, ese cabrón agarró y dijo, a mí me valen madre las elecciones y el resultado y yo me planto otra vez como pinche presidente y chinguen a su madre todos. ¿Me explico? O sea, este güey no era ni siquiera un presidente legal. Se hicieron elecciones. Este güey le valió pito todo y se plantó de todas maneras y se volvió a juramentar como pinche presidente. Estoy casi segura que la fiscalía, el fiscal que va a llevar el caso en Estados Unidos, eso es lo que va a argumentar. Que Maduro en realidad no era el presidente legal de Venezuela. Casi que lo apuesto. Bueno, después de esta intervención, más bien este comentario legal importantísimo de mi parte, bueno, les voy a comentar por su parte la fiscalía qué va a querer hacer. Bueno, la fiscalía seguramente querrá demostrar que estos crímenes transnacionales, que así son considerados, valen para un juicio federal y que ninguna viga maestra de inmunidad puede proteger conductas que ponen, digamos, al sistema estadounidense en riesgo directo. En este caso, supuestamente, drogas o crimen transnacional. Después de estas fases iniciales,
el proceso probablemente se moverá hacia el desahogo de pruebas, que lógicamente estoy segurísima que Estados Unidos tiene alteros de pruebas. Ya seguramente han escuchado en las noticias que ya se le han encontrado varias cuentas, lingotes de oro. No, bueno, una cosa de verdad insultante, la cantidad de oro que le han encontrado en cuentas a su nombre a Maduro en otros países. Mientras la gente en Venezuela hubo un punto en el que comía basura. O sea, esto si no es un delito, díganme qué diablos es. Bueno, aparte del desahogo de pruebas, por supuesto que va a haber una comparecencia de testigos, que por supuesto van a ser un chingo, porque les apuesto lo que quieran, que los cochinos chavistas, con tal de salvarse el pellejo, van a atestiguar. Casi que se los ando afirmando. Por otro lado, va a haber mociones sobre la jurisdicción. Va a haber audiencias que podrían extenderse meses y decisiones de apelación si es que las hay. Bueno, pues a pesar de lo insólito que suena todo esto, los jueces federales en Estados Unidos a menudo permiten que este tipo de casos avancen hasta donde la ley formal lo permite, aunque el trasfondo sea política internacional muy áspera. Por otro lado, ¿cuál es el impacto en la política ya no internacional, sino local? Es decir, en la política venezolana. Pues mientras todo esto sucede en los tribunales de Nueva York, en Caracas, la historia también está explotando. Con la presidenta interina Delcy Rodríguez, que actualmente se encuentra, digamos, al mando provisional de Venezuela, entró en una fase de reconfiguración interna. Hay intentos de consolidar poder sin Maduro. Hay protestas y apoyo popular dividido. Hay mucha tensión entre fuerzas del chavismo y los opositores. Ese vacío crea posibilidades y peligros. Algunos sectores ven esto como una oportunidad para un giro político interno. Otros temen que sin una estructura fuerte, el país se va a fragmentar todavía más. Y como era de esperarse, hay rumores de colectivos armados resistiendo cualquier rendición total, aunque no haya un mando único. La captura de Nicolás Maduro no solo dejó un vacío político, sino campo abierto para disputas internas, luchas de poder y escenarios impredecibles. Siguiente escenario. ¿Cuáles son las implicaciones para América Latina y el mundo? Y aquí viene lo que muchos analistas llaman la onda expansiva. Bueno, alianza global y normas internacionales. Si un país poderoso puede hacer esto sin mandato del Consejo de Seguridad, ¿qué impide a otros hacer lo mismo con sus vecinos? Muchos líderes advirtieron que esto crea un precedente peligrosísimo, y se entiende. Incluso países tradicionalmente aliados de Estados Unidos en Europa dijeron que la legalidad estaba en duda. Hay reacciones diplomáticas polarizadas. Mientras algunos gobiernos celebran la caída de Nicolás Maduro como victoria contra las dictaduras, otros lo condenan como violación de soberanía, que repito, para mí no había ninguna soberanía en Venezuela. Pero bueno, obviamente yo no soy experta. Por otro lado, podría haber una acción coordinada contra activos. Fíjense, Suiza congeló activos vinculados a Maduro y asociados como medida preventiva. Hay muchísimos debates continuos en la ONU y otros foros, porque países de casi todos los continentes
llamaron a respetar el derecho internacional y evitar normalizar este tipo de intervenciones. ¿Qué pasa con la economía y los mercados? Bueno, pues la inestabilidad política y legal está afectando decisiones de inversión, precios de los petróleos y riesgos financieros. ¿Cuál es la conclusión? Un episodio que redefine el tablero. Lo que está pasando no es solo otro juicio, no es una intervención aislada. Es una crisis que pone en tensión a las normas que sostienen la paz y la soberanía en el mundo entero, y lo hace sin pedir permiso. La batalla legal en Nueva York es solo un espejo local de un choque global. Y les hago una pregunta y me gustaría que me la dijeran en los comentarios. ¿Vale más la soberanía de un Estado o vale más la seguridad internacional bajo la justificación de lucha contra crímenes? Eso no se resuelve en una semana ni en un año. Y eso es lo que hace este episodio una de las historias más perturbadoras de nuestro tiempo. Y mira, no te voy a dar un cierre de cliché. No voy a decirte, y todos vivieron felices para siempre, ni a ponerle música de telenovela a esto. Lo que pasó con Venezuela, según una documentación que cada vez se va consolidando en múltiples fuentes periodísticas abiertas de alcance global, es uno de los eventos geopolíticos más brutales y debatidos de la última década o de las últimas décadas. Y el cierre de esta serie no va a ser un resumen técnico, va a ser una advertencia, un espejo incómodo y un análisis con agallas. Lo que ya pasó, una intervención o una liberación. Y vamos a decirlo sin medias tintas. Sí, hubo una operación militar estadounidense en Venezuela. Sí, hubo bombardeos y ataques coordinados en Caracas y otras zonas estratégicas. Sí, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos. Y sí, todo esto se reportó con amplia cobertura mediática por agencias internacionales. Ahora la pregunta verdadera, la que no se responde con titulares, es más profunda. Y les pregunto, ¿eso fue una acción necesaria para liberar a un pueblo que llevaba años sufriendo? ¿O fue el golpe más controversial de la historia moderna, con un presidente extranjero siendo juzgado por otro país? La respuesta no cabe en una sola línea, pero sí se puede analizar desde el sufrimiento humano, que, aunque a veces los políticos y diplomáticos lo ignoren, es lo único que realmente importa para millones de venezolanos. El sufrimiento antes de la intervención. Antes de enero de 2026, Venezuela venía arrastrando una crisis gigantesca. Hiperinflación galopante que destruyó ahorros y salarios. Escasez de medicinas y alimentos que convirtió la supervivencia en una rutina extenuante. Migraciones masivas que dejaron familias fragmentadas en todo el mundo. Represión y miedo que se volvieron parte del día a día. Cuerpos policiales y paramilitares que respondían a un Estado más interesado en sobrevivir que en proteger. Esa no fue una crisis pasajera, fue una agonía de años que transformó a un país inmensamente rico en petróleo en un lugar donde la dignidad era un lujo que pocos podían permitirse. Cuando tú escuchas a personas que lloran al hablar de ese pasado, no es exageración emocional, es un trauma colectivo. No hacerlo humano sería muy irresponsable.
Ahora que sabemos que el operativo ocurrió y Maduro fue capturado, ¿qué significa eso para el pueblo que vivió el dolor? Para muchos venezolanos, esto representó por primera vez una acción tangible contra el sistema que los había aplastado. Hubo quienes celebraron en las calles, quienes lloraron de alivio, quienes abrazaron a familiares por primera vez en años porque algo cambió. Pero también hubo quienes vieron miedo en el cambio. ¿Y si la intervención trae más caos? ¿Y si la solución es peor que la enfermedad? ¿Y si ahora el país está sin rumbo? Ese contraste, esperanza contra miedo, no se mide con cifras. Se siente en la piel de millones de personas. Y esa es la parte que los analistas fríos e instituciones se olvidan cuando hablan solo de legalidad o geopolítica. ¿Fue correcta la intervención? Y esto es lo que nadie te dice directamente. Desde el punto de vista estrictamente jurídico internacional, intervenir en un país soberano sin mandato de la ONU es altamente cuestionable. Esto no es una opinión mía, es lo que expertos en derecho internacional han dicho sobre hechos similares antes. Desde el punto de vista político tradicional, también hay una enorme montaña de críticas y advertencias. Violación de la soberanía, rompimiento del principio de no intervención, se abre una puerta peligrosa para futuras acciones, nadie sabe cómo manejar las transiciones. Pero desde la perspectiva humana, si te paras en los zapatos de la gente que vivió hambre, muerte, tortura, desapariciones y vigilia constante, muchos dirán que sí, que era necesaria, aunque fuera una herida dolorosa y brutal. Porque cuando todas las puertas institucionales, diplomáticas y legales se cerraron, ¿qué otra opción quedaba? Si los mecanismos pacíficos se agotaron, ¿qué esperanza real había de cambio? Ahí es donde entendemos este episodio no como una invasión fría, sino como esa última jugada desesperada que solo se usa cuando todo lo demás ya falló. Esa perspectiva no reduce la complejidad jurídica, pero sí humaniza el por qué algunos lo ven como inevitable. Vamos a ponerlo así, y esta es una comparación con otras intervenciones históricas. Panamá, en 1989, hubo una intervención militar llamada Operación Causa Justa. Y ahí fue un golpe directo también, pero con menos cobertura y menos consecuencias globales al principio. En Irak, en 2003, también hubo una intervención controversial que generó décadas de guerra civil y desconfianza global. En Libia, en 2011, comenzó como una intervención humanitaria y terminó en caos prolongado. Pero la diferencia de estas intervenciones con la de Venezuela es brutal, porque aquí el objetivo fue capturar a un dictador acusado de crímenes transnacionales. No se presentó como reconciliación militar, no se pidió como una crisis humanitaria convencional. Fue un acto combinado de justicia penal más acción militar, y esto es algo sin precedentes. Eso lo hace único. No es meramente otro Irak. Es más bien una intervención híbrida. Justicia internacional impulsada por acción militar directa. Ahora, ¿cuál es la advertencia para América Latina? Si hay una lección brutal de todo esto, es la siguiente. Cuando un Estado se corrompe, se pudre y se cierra, y cuando sus instituciones mueren, las consecuencias no solo son internas, repercuten en toda la región.
América Latina ha visto dictaduras, golpes de Estado, crisis económicas y migraciones masivas antes, pero nunca habíamos visto un jefe de Estado capturado por otro país en este contexto, con bombas, acusaciones judiciales y en otro continente, y consecuencias directas sobre la gobernabilidad interna. Eso no se olvida. Y cualquier país que no refuerce sus instituciones, proteja a su gente y evite la concentración de poder absoluta, puede terminar también en un evento que nadie desea, pero que quizá sea inevitable si todo lo demás falla. La historia de Venezuela no acaba aquí. Este cierre no es un epílogo. Este cierre es una puerta abierta y no una página final. Porque lo que pasó no fue simple, no fue legal, tampoco fue ilegal. No hay héroes, tampoco hay villanos. Fue gente muriendo, gente escapando, gente llorando, gente celebrando. Fue un país desgarrado intentando resurgir con una intervención que marcó a todos para siempre. Y mientras el juicio continúa, mientras el derecho internacional se debate, mientras los gobiernos del mundo reaccionan, hay millones de personas que no están esperando resultados legales. Están esperando simplemente que sus vidas cambien. Y eso es algo que ningún tribunal, operación militar o análisis frío puede resolver por sí solo. Este es el fin de la serie por ahora. Esta historia sigue en desarrollo. Más adelante, obviamente con nuevos hechos, con actualizaciones judiciales o consecuencias políticas, pues prepararemos otro episodio, digamos que sería la precuela de esta serie, donde vamos a volver a verlo juntos, a desmenuzarlo como debe ser, sin filtros, pero con rigor humano. Espero de verdad que esta serie les haya gustado, que la hayan disfrutado y sobre todo que hayamos entendido un poco más cómo empezó todo y por qué llegaron al punto de intervenir en un país extranjero. No como una justificación, pero sí para tener un contexto claro y no solo estar como la gente tonta reclamando por intervenciones militares cuando hay miles de circunstancias que llevaron a esto. Muchísimas gracias por haberme escuchado. De verdad, estos 3 episodios fueron intensos. Para quien no escuchó los 3 episodios de esta serie Venezuela, los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable. Ya saben que este episodio estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, además de los otros 2 episodios de Venezuela. Está el episodio 1, el 2 y en un ratito más. Van a estar en ambas plataformas para quien los quiere escuchar, para quien quiere informarse un poco más sobre el tema. Y ahí me pueden encontrar como Kabum Podcast. Ya saben, síganme, compartan los links y las ligas para que mucha más gente la escuche. De verdad se los agradecería muchísimo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Ahí me encuentran como Kabum. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!